de servicio, no sino antes leer una porción de escritura que brevemente había dicho nuestra hermana Elena durante las peticiones, y se encuentra en Santiago capítulo 1. Versículo 22, Santiago 1, 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es un recordatorio de no ser solamente oidores cuando escuchamos la palabra, sino de poner la fe, nuestra fe, en acción y de vivir semejantes y conformes a esa voluntad tan perfecta. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Que Dios la bendiga y lo siga usando en su ministerio. Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos, ¿eh? Bueno, pues con esa misma bendición vamos a continuar. Y pues ahora vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor, para lo cual les pido que abran sus Biblias al libro de los Romanos, capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo los primeros 10 versículos de este capítulo 11. Y antes de empezar a leer este pasaje, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración para que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, ahorita en este momento, Señor, primero te damos gracias, Padre, por la vida que nos prestaste este día. Y enseguida, Señor, nos hemos gozado, Señor, en el servicio de esta mañana, Señor, en los cantos, testimonios, Señor. Pero ahora viene la palabra, la enseñanza, Señor, que es, aleluya, la que nos ayuda a vivir cada día. Te suplico, Señor, que unjas a tu siervo, Señor, para que esa palabra llegue a corazones sensibles y haga efecto en ellos. Y lo más importante, que acepten a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Que Dios le bendiga. Romanos 11, primeros 10 versículos dicen así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pueden ocupar su lugar. Y continuando en este capítulo 11, el último de los 3 capítulos que el apóstol Pablo dedica para explicar
¿Por qué es que el pueblo de Israel no ha creído en su Mesías, no ha creído en el Señor Jesucristo? Como hemos mencionado anteriormente, quizás en alguna ocasión se han preguntado por qué Israel, que es el pueblo escogido de Dios, no todos allá son cristianos. O sea, ¿por qué no han creído en Jesús, que es su Mesías, y por qué no lo han reconocido como tal? ¿Por qué lo rechazaron? Quizás se preguntan, bueno, no supuestamente, sino que Israel es la tierra santa, pero cuando vemos las noticias y todo lo que está aconteciendo, decimos, ¿cómo puede ser la tierra santa cuando todo esto, estas guerras están sucediendo y el pueblo de Israel está en constantes guerras con los palestinos, con los árabes, con todos los países que están ahí alrededor? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues como hemos ya visto, la razón por la cual el pueblo de Israel ha sufrido tanto y ha sido perseguido es porque ellos rechazaron a su Mesías. Y desde aquel día cuando pidieron la vida de Barrabás en lugar de la vida de Jesús, sí, la sangre de Jesús cayó sobre de ellos en cuestión de juicio. Y por eso los judíos han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido pues muertos y desterrados por causa de su rechazo a su Mesías. Y a pesar de que a ellos se les entregaron la ley, las promesas por parte de Dios, aún así hasta el día de hoy no han reconocido a Jesús como su Mesías. Pero ya vimos en los dos capítulos anteriores, capítulo 9 y 10, donde Pablo nos explicó por qué la incredulidad de Israel, aún eso está en el plan de Dios. O sea, fue predicho mucho tiempo atrás que Israel no iba a creer en su Mesías. Y el apóstol Pablo, pues ya vimos que a causa de esa no es que no tengan la información, porque a ellos se les dio toda la información, se les dio la palabra de Dios, ¿sí? Pero ellos la ignoraron. Ellos tienen una ignorancia de ellos mismos, ¿sí? Porque a pesar de que Dios les entregó la ley, les entregó su palabra, aún así la han ignorado. Así que en este capítulo 11, podríamos decir, después de haber visto esos otros dos capítulos anteriores, alguien podría decir, bueno, y a causa del rechazo de Israel hacia Jesús, después de todo eso que han hecho contra Jesús, ¿ha desechado, como dice Pablo aquí, ha desechado Dios a su pueblo? Y esa es precisamente la pregunta que el apóstol Pablo da en este capítulo 11. Sí, porque una vez viendo toda la incredulidad del mismo pueblo de Dios hacia su Mesías, pues la pregunta más obvia que cualquier persona se haría es, ¿y por todo eso ha desechado Dios a su pueblo? Bueno, pues aquí vamos a encontrar precisamente, Pablo nos da la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Y antes de entrar al mensaje, vamos a hablar un poquito acerca de la fidelidad de Dios. De que cuando conocemos a Dios y lo fiel que Él es, a pesar de que nosotros seamos infieles, a pesar de que nosotros fallemos, Dios siempre se mantiene fiel.
fiel a sus promesas. Cuando entendamos eso, vamos a entender precisamente por qué Dios se mantiene fiel en que un día Israel va a ser salvo. A pesar de toda la incredulidad, a pesar del rechazo del pueblo de Dios hacia su Mesías, Dios se mantiene fiel y va a cumplir su promesa de que un día todo Israel va a ser salvo. Esta mañana hablábamos acerca de la salvación. Y precisamente si nosotros vemos a Israel y nos vemos a nosotros, podemos ver la misma infidelidad que el pueblo de Israel ha mostrado hacia Dios. Es la misma infidelidad que nosotros le hemos dado a Dios, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, y aunque hayamos sido salvados, y aunque hemos puesto nuestra confianza en Jesús para salvación, aún así seguimos pecando, ¿sí? Pero Dios se mantiene fiel. Y así como un día Israel va a ser salvado, Dios también tiene el poder para mantenernos a nosotros salvos, ¿sí? A pesar de nuestra infidelidad, Dios se mantiene ¿qué? Fiel, y Él va a cumplir su promesa. El trabajo y la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, la va a terminar aquel día. Amén. Así que ningún mensaje de las Escrituras es más claro o repetido con mayor frecuencia que la declaración incondicional de que en Dios se puede confiar, que Él es la fuente y medida misma de la verdad. Por definición, la palabra divina es absolutamente digna de confianza. Todo lo que Él dice que es verdadero y todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción. Poco antes de que Josué muriera, él testificó a Israel diciendo allá en Josué 23:14, «He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas». También David alabó y exaltó al Señor como Dios de verdad, el Dios de la verdad. Después que Salomón oró ante el altar a favor de su pueblo, allá en Primera de Reyes 8:55, dijo puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, «Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado». ¿Sí? Y en la oración de intercesión de Jesús al Padre por los redimidos, Jesús rogó a su Padre a favor de sus seguidores diciendo, allá en Juan 17:17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». También Pablo le recordó a Tito que Dios no puede mentir, y el escritor de Hebreos declaró que fiel es el que prometió, o sea, fiel es el que prometió, y el que prometió es Dios. Así que las promesas de Dios nunca fallan, porque todo lo que Él dice es del todo cierto y verdadero y sin error. Así que ningún pasaje de las Escrituras articula la veracidad y la confiabilidad de Dios con mayor elocuencia que estos capítulos del 9 al 11. ¿Sí? Porque como les dije anteriormente, a pesar de la incredulidad de Israel, a pesar del rechazo de Israel hacia su Mesías, Dios
se mantiene fiel a sus promesas, de que un día todo Israel va a ser salvo. ¿Sí? Así que lo que Dios cumple, lo que Dios promete, cumple. Como vimos anteriormente, Pablo empieza esta sección sobre la nación de Israel con esta declaración allá en el capítulo 9, versículo 4, expresando lo que Dios dio a su pueblo escogido, a los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? Dios había dado promesas claras y específicas a su pueblo escogido, Israel. Algunas de esas promesas eran condicionales y dependían de la obediencia de Israel. Pero sus promesas, las más grandes para su pueblo, fueron promesas incondicionales. ¿Sí? Y se basaban por completo no en la integridad de Israel, no en que Israel fuera fiel o no, sino en la fidelidad de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender, que Dios es fiel y que podemos confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque si Dios falla en cumplir esas promesas, sería menos que recto y justo. Dios sería algo que Dios no puede ser. ¿Sí? Aunque algunos cristianos, ¿verdad? O hay un grupo de creyentes, ¿verdad? Que piensan que todas las promesas para Israel ya se cumplieron. ¿Sí? Y que no creen que todavía hay promesas que Dios dio a Israel que todavía no se cumplen. Pero cuando vemos esto en lo que hemos estado estudiando, si la nación escogida por Dios, si su palabra fuera falsa y Él no cumpliera las promesas que le dio a su pueblo, la integridad de Dios sería desacreditada. ¿Sí? Y aunque nosotros no somos judíos, pero somos gentiles, griegos, podríamos decir, bueno, si Dios le falló a Israel, ¿cómo esperamos que no nos falle a nosotros? ¿Sí? Así que la integridad de Dios está en juego. Podríamos decir, ¿verdad? Si no cumpliera sus promesas, pero en realidad no está en juego porque la palabra de Dios es verdad, lo que Él cumple, lo que Él promete, Él cumple y no falla. Así que si Dios hubiera terminado su relación con su nación escogida, su palabra, podemos decir que su palabra es falsa y su integridad caería en descrédito. El primer pacto de Dios con Israel fue por medio de Abraham, el padre del pueblo hebreo que llegó a convertirse en la nación de Israel. Y justo antes de ordenar a Abraham que pasara de Harán a Canaán, Dios le prometió, allá en Génesis 12:2, le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Después que Abraham, llamado en aquel entonces Abraham, entró a Canaán, allá en Génesis 13:14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Después de eso, Dios hizo otra promesa, pero ahora hizo una promesa consigo mismo. Esta mañana les hablaba precisamente de esa promesa. Algunos años más tarde, Dios reiteró la promesa diciendo, allá en Génesis 15:5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero en esta ocasión Dios dio instrucciones a Abraham para que cortara en mitades a ciertos animales específicos y los colocara las dos partes a los lados opuestos. Esa era la manera como se cerraba un trato en aquel entonces. Hoy pues firmamos en un papel, ¿no? Los interesados en el contrato, pues cada uno firma el contrato. Pero en aquel entonces se hacía a esa manera. Así que Dios le dio instrucciones específicas a Abraham de que hiciera eso. Además de haber sido un observador, Abraham no participó de la confirmación de ese pacto, ¿sí? Únicamente el Señor pasó entre los pedazos de los animales, dando a entender que solo Él había dictado los términos del pacto y que Él se comprometía a cumplir ese pacto, ¿sí? O sea que no dependía si Abraham fuera fiel o no, o sus descendientes fueran fieles o no, sino que Dios estaba comprometiendo consigo mismo, ¿sí?, que iba a cumplir ese pacto. Era un pacto incondicional. Aunque ese pacto fue para beneficio de Abraham, sus descendientes y en últimas para bendición de toda la tierra, los términos del pacto fueron incondicionales. El pacto fue jurado y afirmado por Dios consigo mismo, ¿sí? Él hizo un juramento inviolable consigo mismo para cumplir las promesas a Abraham. Sin importar cuán fiel pudiera ser Abraham o sus descendientes israelitas, Dios cumpliría el pacto en todos sus detalles. Y a causa de las promesas de Dios para Abraham y sus descendientes por medio de Isaac, el hijo de la promesa, la nación de Israel siempre ha sido y siempre será preservada por Dios. Imagínense si algo le pasa a Israel. Imagínense si el mundo extermina por completo a los judíos. ¿Qué pasaría? Esto es lo que quiere Satanás, ¿sí? Pero si eso sucediera, Dios no podría llevar a cabo, ¿qué? Su pacto. Así que todas las demás naciones han desaparecido, las que eran contemporáneas con Israel, todas han desaparecido. Y hasta el día de hoy tenemos ahí a Israel, ¿sí? Porque Dios no ha terminado con su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él mismo aseguró que Israel sobreviviría por encima de todas las naciones que le fueron contemporáneas y sigue preservando a Israel hasta el día de hoy. En 1948, Él llevó a su nación de regreso a su propia tierra como un estado independiente y reconocido entre las naciones del mundo. El carácter y la integridad de Dios, su confiabilidad y fidelidad mismas dependen de que Dios preserve a Israel, ¿sí? Porque si Israel no existe, Dios no puede cumplir esas promesas. Y eso no va a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se obligó a sí mismo a redimir en último término a la nación de Israel y a establecerla como un reino purificado y glorioso por encima de todos los demás en el mundo entero. Dios ha prometido bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de Abraham y sus descendientes.
Y el cumplimiento de esa promesa, ¿saben qué? Se cumplió cuando vino Jesús, ¿sí? Porque por medio de Jesucristo, que es el Salvador del mundo, recibimos la salvación, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque Él salió de Israel. Jesús fue judío. Pero la redención que ofreció para judíos también la ofreció, o más bien la salvación que ofreció para judíos también era para gentiles, ¿sí? Pero por la desobediencia de Israel, Dios levantó a la iglesia, ¿sí? Y en estos momentos ha puesto a Israel a un lado. Pero Dios no ha terminado de tratar con la nación de Israel, con su pueblo, ¿sí? Al principio de su ministerio, Jesús declaró, allá en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y esto no importa si son judíos o gentiles, ¿sí?, sino que es para todo aquel que en cualquier parte del mundo crea en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y casi al principio de esta epístola, Pablo asegura a sus lectores que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Allá en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Sin embargo, debido a que los judíos como nación rechazaron a su Mesías, Dios ha dejado temporalmente a un lado a esa nación. ¿Hasta cuándo? Bueno, Pablo nos dice más adelante aquí en este capítulo, en el versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que Dios haya tratado con el resto del mundo, con el resto de los humanos gentiles, entonces va a comenzar a tratar con Israel nuevamente. Así que en aquel tiempo, con certeza infalible, todo Israel será salvo. Además de traer a la salvación a su pueblo escogido, Dios cumplirá sus promesas de restaurar su propio reino en su propia tierra, la cual se convertirá en una tierra de bendición y paz eternas. Así que, por encima de todo, Dios prometió, como nos dice Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Los judíos en tiempos del Antiguo Testamento entendieron que esas promesas divinas habrían de cumplirse en un sentido literal, pero cuando su Mesías se apareció, su ceguera espiritual les impidió reconocer a Jesús como tal. Tal y como nos dice Juan, a lo suyo vino, o sea, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Cuando Pilato preguntó con escarnio a la multitud judía, ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes, hablando en nombre de todo Israel, declararon con hipócrita vehemencia, no tenemos más rey que César. Fíjense nomás, prefirieron a César que a su Mesías. Pablo sabía que la mayoría de los judíos estaban confundidos acerca del verdadero destino de Israel con respecto a su Mesías. Según razonaban, puesto que Israel era la nación escogida de Dios, así que era
les parecía inconcebible que llegaran a menospreciar a su propio Mesías, mucho menos someterlo a muerte. Mas, sin embargo, eso es precisamente lo que sucedió. Así que, sin importar cuán desobediente, rebelde y ciega espiritualmente pueda ser Israel, tenían la seguridad y tienen la seguridad de que jamás fallarían en reconocer y recibir a su libertador esperado por tanto tiempo. Pero aún así los judíos comunes y corrientes fueron incapaces de reconocer y honrarle. Por lo menos los líderes religiosos tenían la certeza de que ellos jamás podrían cometer un error tan infame. No obstante, Jesús profetizó ese rechazo en la parábola, en una parábola de un hombre noble, quien se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Tal como los ciudadanos de aquel país declararon, no queremos que este reine sobre nosotros, como dice Lucas 19, 12 al 14, así también la nación de Israel rehusó el reino de Jesucristo sobre ellos. Como ellos lo rechazaron, pues Él se volvió a los gentiles. Poco después del Pentecostés, Pedro recordó a sus compatriotas, a sus paisanos judíos, en qué consistió ese rechazo trágico por parte de la nación de Israel. Y en Hechos 13:14 les dijo: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diere un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí? Pedro les dijo claramente qué es lo que habían hecho. Y por cuanto los hijos de Israel tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo, y no quisieron creer en Él, por cuanto Israel estuvo ignorando la justicia de Dios, no es que no la tuvieran, sino que la ignoraron, y ellos procuraron establecer su propia justicia, como ya vimos en el capítulo anterior. Y por cuanto Dios dijo acerca de Israel que le rechazó, en el versículo 21 del capítulo 10 anterior, donde dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Alguien podría decir, con todo eso, ¿no estaría Dios plenamente justificado en rechazarlos para siempre? Con todo lo que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios, en contra de su Mesías, ¿qué podríamos decir del pueblo? Dios tiene toda la razón de rechazarlos, ¿no es así? Dios está completamente justificado en rechazarlos, a pesar de todo lo que le han hecho, ¿sí? Porque a ese grado de maldad les haría más que merecedores de la condenación completa y permanente de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, Pablo nos aclara que el rechazo de Cristo por parte de Israel no tomó a Dios por sorpresa, sino que en realidad ese rechazo por parte de su pueblo forma parte integral del plan eterno de Dios. ¿Sí? También aclara que a pesar de ser parte de ese plan, el rechazo de Israel hacia Cristo fue resultado de su propia decisión rebelde, razón por la cual el Señor la hace plenamente responsable, ¿sí?, a la nación. Así que una vez vemos aquí la asociación sorprendente y al parecer irreconciliable entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿sí? Algo que en nuestras mentes no podemos reconciliar, pero en la mente de Dios
no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es evidente y perfectamente evidente a partir de la historia, así como de las Escrituras, que Israel rechazó a Jesucristo y el evangelio de salvación ofrecido por Él. Las Escrituras también aseguran que como consecuencia de esto, Dios dejó a un lado a su pueblo. Pero Pablo sabía que ni los judíos ni los gentiles estarían dispuestos a depositar su confianza en un Dios que no cumpliera sus promesas. ¿Sí? Así que por esa razón y por la integridad de Dios, Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Amén. Además de estas promesas incondicionales de Dios, también incluían la seguridad de que Él nunca la iba a abandonar a su nación del todo. Aunque ahorita Dios ha abandonado a Israel, no la ha abandonado del todo. ¿Sí? Por cuanto la palabra de Dios se fundamenta en su integridad y fidelidad, ni siquiera el rechazo y crucifixión de su pueblo escogido contra su Hijo van a poder abolir el cumplimiento último de sus promesas dadas a Israel. ¿Sí? Y esa es la verdad de la que Pablo nos explica aquí. Así que si entendemos eso, si entendemos la fidelidad de Dios, vamos a poder entender lo que Pablo nos explica aquí en este capítulo 11. Comenzando en la primera parte del versículo 1, el apóstol empieza con una declaración de esa verdad en la forma de una pregunta retórica, una pregunta que refleja la confusión y malos entendidos que él seguramente tuvo que rebatir una y otra vez cuando predicaba acerca de esto. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Con todo lo que Israel ha hecho en contra de Dios y del Mesías, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué significa desechado? Significa echar a un lado, desechado. En el Nuevo Testamento este versículo se emplea siempre en voz media, que indica arrojar algo lejos de uno mismo. ¿Sí? Cuando uno avienta algo, lo desecha, ¿no? Lo avienta ya lejos de uno. Pablo no está preguntando si Dios ha rehusado o no recibir a su pueblo que trata de acercarse a Él, sino por el contrario, si Él estaría o no dispuesto a arrojar lejos de sí al pueblo que Él ya había recibido mucho tiempo atrás como su propio pueblo. ¿Sí? O sea, Pablo no está hablando de que Dios esté rechazando a un pueblo que continuamente quiere venir a Él. ¿Sí? Sino la pregunta es que si ha rechazado a un pueblo que Él ya reconoce que es su pueblo y que lo rechaza. ¿Sí? Así que Pablo responde su propia pregunta de inmediato, declarando lo que debería ser obvio para cualquier persona, especialmente para los creyentes. ¿Sí? Para aquellos que conocen el carácter de Dios y entienden sus promesas a Israel, solo puede existir una respuesta. ¿Cuál sería? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera. Es imposible. O sea, lo que está diciendo, en ninguna manera. Algunas Biblias lo traducen como Dios no lo permita. ¿Sí? Y esa
es la negación más fuerte en el idioma griego que existe, ¿sí? En ninguna manera, ¿sí? Fuera de su uso en una de las parábolas de Jesús en Lucas 20:16, la expresión es empleada por Pablo solamente en el resto del Nuevo Testamento, quien hace uso de ella en 14 ocasiones, y tan solo en Romanos hace uso de esa frase 10 veces, ¿sí? En ninguna manera. A pesar de que Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictor, las Escrituras están repletas de promesas del Señor en el sentido de que nunca va a abandonar a su pueblo escogido. Pues dice 1 Samuel 12:22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Sí? Así que es la fidelidad de Dios para con Israel lo que garantiza su redención y su restauración última. Por medio del salmista, el Señor declaró acerca de Israel, ahí en el Salmo 89:31, dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así que imagínense, eso es lo que Dios ha declarado. Así que es imposible que Dios falte a su promesa. A través de otro salmista, Dios prometió en el Salmo 94:14, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. A pesar de la infidelidad continua de Israel, nos dice el Salmo 106:44, Dios, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siempre sobrepasa el pecado de su pueblo. El Salmo 105 está dedicado en toda su extensión a agradecer y alabar a Dios por permanecer siempre fiel en su relación de pacto con Israel. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Después de que Israel volvió a la tierra tras 70 años de cautiverio en Babilonia, los levitas hablaron al Señor para interceder por una nación ahora penitente, reconociendo delante de Él todos los ciclos repetitivos en que el pueblo pasó de la inequidad a la penitencia, al perdón y a la restauración, tan solo para recaer otra vez en la impiedad. Cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel hacía siempre esto, ¿sí? Por un tiempo permanecían fieles y luego caían y luego otra vez, por otro tiempo permanecían, eran restaurados y otra vez por un tiempo permanecían fieles y otra vez caían. O sea, siempre han estado así, ¿no? Mas sin embargo, en todas esas caídas y restauraciones, Dios siempre se ha mantenido fiel, ¿sí? A pesar de todo ello,
Dios siempre ha tenido misericordia para su pueblo. Dice Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y esto no fue una sola vez, sino fueron varias veces hasta el día de hoy. Y luego dice en el versículo 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Dice, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aunque Israel no merece más que la condenación de Dios, sus propias promesas divinas para la nación no permitirán, gracias a que Él es Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Sí? Así que, a la luz de esa verdad, de lo que hemos estado escuchando acerca de la fidelidad de Dios y que Dios siempre cumple sus promesas, a la luz de esa verdad, Pablo afirma que el abandono actual de Israel por parte de Dios es parcial. ¿Sí? Y aquí vamos a ver que primeramente lo hace señalándose a sí mismo como judío creyente. ¿Sí? En segundo, señalando al remanente creyente que Dios siempre ha preservado en Israel. ¿Sí? Porque Dios siempre ha tenido un remanente. En todas las eras, Dios siempre ha conservado un remanente. Y tercero, señalando la revelación de Dios sobre los israelitas incrédulos, cuyos corazones están endurecidos a su gracia. Así que esto pues lo vamos a ver la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Pero lo importante ahorita para entender este pasaje es que recordemos la fidelidad de Dios. Que a pesar de nuestra infidelidad, cuando hemos sido salvados, aunque hemos sido declarados santos delante de Él, así como la nación de Israel fue su pueblo escogido y es su pueblo escogido, y a pesar de todos esos rechazos por parte de su pueblo al Hijo de Dios y al Dios mismo en muchas ocasiones, Dios se ha mantenido fiel y se mantendrá fiel. ¿Sí? Así que podemos confiar plenamente en Dios, que si hemos puesto nuestra confianza en Él y Él nos promete tener vida eterna, no seremos avergonzados, como dice Pablo. Porque un día Dios va a cumplir su promesa, porque Él es fiel, Él nunca falla a sus promesas. Amén. Y así vamos a detenernos ahí en esta tarde, solamente con la introducción, pero también hoy es primer día de primer domingo del mes, y cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor, y para ello los invito a que vayamos a 1 Corintios 11:23, donde Pablo recibió la revelación por parte de Jesucristo mismo en cuanto al establecimiento de esta ordenanza. Jesucristo dejó 2 ordenanzas para la iglesia. Una es la Cena del Señor y la otra es el bautismo. Como les he dicho anteriormente, así como
como Dios enseñó a su pueblo por medio de ilustraciones, por medio de tipos, figuras, sacrificios, rituales, ceremonias y fiestas. Todas esas tenían un significado, apuntaban a algo, ¿sí? Y el pueblo de Israel celebraba esas fiestas, pero se olvidaba del significado. Se olvidaban eran profecías ilustradas, ¿sí? Pero ellos nomás se ocupaban en celebrar, no en pensar en cuando se iban a cumplir, ¿sí? Así que obraban solamente como robots, que hoy le llamamos a eso religiosidad, ¿sí? El cristianismo no es religiosidad, no es religión. El cristianismo es una relación. ¿Relación con quién? Con Jesucristo. Y así como Él estableció todos esos rituales, fiestas y ceremonias a Israel para enseñarlos y mantenerlos conscientes de que un día esas promesas que le había dado a Abraham se iban a cumplir y cómo se iban a cumplir, muchos de ellos no las tenían en cuenta. Y así sucede hoy en día. Muchas personas vienen a la iglesia, más en veces nosotros caemos en eso, que venimos ya nada más por venir, ¿sí? Y realmente en veces nos olvidamos de cuál es el propósito de venir a la iglesia, ¿sí? Muchas veces nomás venimos porque es domingo, tengo que estar en la iglesia, voy a cumplir y ya. Y venimos y pasamos un rato aquí y luego nos vamos y ya nos olvidamos el resto de la semana. Y lo hacemos ya religiosamente como robots. Así que Jesús dejó estas ordenanzas para que volvamos a examinar, a entender por qué es que estamos aquí. ¿Por qué fuimos salvados? ¿Para qué fuimos salvados? Y también cómo fuimos salvados. Para las personas nuevas, la Cena del Señor es una ilustración de cómo podemos ser salvados. Para los que ya hemos sido salvados es un recordatorio de cómo Dios nos salvó. Así que por eso es que es una ordenanza que Jesús dejó para su iglesia. Al principio lo hacían diario, después lo hacían cada semana, porque realmente aquí donde vamos a leer no nos dice cada cuándo debemos de hacerlo, pero sí nos dice que debemos de hacerlo. Algunas iglesias lo hacen cada semana, otras cada mes, otras cada año. Nosotros lo hacemos cada semana, cada primer domingo del mes. Y voy a leerles el pasaje donde Pablo recibió precisamente este mandamiento, esta ordenanza. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que este precisamente es en la realización de la Cena del Señor, nos muestra, ¿verdad?, cómo ilustrativamente cómo una persona puede ser salvada. El pan, ¿verdad? El pan, como nos dice aquí, es el cuerpo de Cristo. Pero el pan significa la encarnación también. Dios se hizo hombre, ¿sí? Se encarnó en Jesucristo. Jesucristo no nació, ¿sí? Porque Jesucristo ya existía, ¿sí? Él vino al mundo como todos entramos al mundo, ¿sí? Y de esa misma manera Él entró al mundo, pero Él ya existía porque Él creó todas las cosas, ¿sí? Así que Dios dejó su gloria y vino a la tierra como uno de nosotros. ¿Para qué? Para pagar por nuestro pecado. Tenía que ser 100% hombre para poder pagar por nuestro pecado. Así que para poder entrar al reino de Dios, necesitamos creer que Jesucristo es Dios. Cuando tomamos el pan, estamos diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios y me como este pan, ¿sí? O sea, como si estuviera firmando el contrato, ¿sí? Cuando nosotros tenemos duda de algo que nos sirven y decimos, esa comida no la veo muy bien, no me la voy a comer porque me va a hacer daño o algo. ¿Tenemos duda? ¿Qué hacemos? No la comemos porque no creemos, ¿sí? Así que cuando nos comemos el pan, estamos diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios y me como, por así decir, esa verdad, porque yo creo en esa verdad, a tal grado que me como este pan para dar indicación y confirmación de que yo creo en esa verdad. Amén. El vino representa la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que cuando tomamos de la copa de vino, estamos diciendo que yo creo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único sacrificio y es el único medio por el cual mis pecados pueden ser limpiados, pueden ser perdonados. Y como yo creo en esa verdad, la afirmo tomando el vino, ¿sí? Con eso estoy afirmando de que creo en esa verdad. Y porque creo en esa verdad, la confirmo tomando el fruto de la vid, ¿sí? Y ese es precisamente el Evangelio. Además, tenemos que creer en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Porque la resurrección de Jesucristo comprueba varias cosas. Entre ellas, comprueba que Jesucristo venció la muerte. ¿Ustedes conocen a alguien que haya muerto y haya regresado a la vida? Algunas personas dicen, no, pues yo no creo en que haya vida después de la muerte, porque, a ver, dime, ¿quién ha muerto y ha regresado? Bueno, hay alguien que regresó. ¿Quién es? Jesucristo. Y Él prueba que hay vida después de la muerte y que Él venció la muerte. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros también vamos ¿a qué? A vencer la muerte, porque juntamente con Él somos ¿qué? Más que vencedores. Amén. Así que cuando Él murió, cuando Él resucitó, primeramente demuestra que venció la muerte. En segundo, que su sacrificio, que Él no tenía pecado, ¿sí? Porque el pecado solamente puede retener a los pecadores, la muerte. Por eso es que nadie resucita, porque todos somos pecadores, ¿sí?
Así que si somos pecadores, somos culpables y la muerte no nos puede dejar libres, porque todos somos culpables. Pero Jesucristo no era culpable, Él era inocente. Por lo tanto, la muerte no lo podía retener, tenía que soltarlo. ¿Sí? Así como hoy en un juicio, la justicia no encierra a alguien que sea inocente. ¿Sí? O tal vez lo encierra por un rato hasta que sea declarado inocente. Pero cuando es declarado inocente, esa persona puede salir de la corte y ningún policía lo puede tocar, porque es inocente. El juez lo ha declarado ¿qué? Inocente. Aún si no es inocente, pero el juez dice es inocente, la policía no lo puede encarcelar. De la misma manera, la muerte no podía retener a Jesús. ¿Sí? Y esto prueba también que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue efectivo, que fue aceptado por Dios, que Dios aceptó ese sacrificio. ¿Sí? Y además demuestra que así como Él resucitó, también un día nosotros ¿qué? Vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Sí? Así que Pablo nos dice aquí también, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Esto es lo que debemos de anunciar, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es el Evangelio. Es lo que toda persona necesita saber. ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? ¿Y por qué es que resucitó? ¿Y para qué? ¿Sí? Y ese es el mensaje del Evangelio que tenemos que anunciar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que también nos dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando hacemos esto necesitamos saber el significado. No solamente hacerlo por hacerlo, sino saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Para los que ya hemos sido salvados, estamos recordando que Jesucristo es Dios, que Él se encarnó, ¿sí? Y que nosotros seguimos creyendo en esa verdad. Cuando participamos del fruto de la vid, estamos recordando que el hecho de que somos salvos no es por nuestros propios esfuerzos. No es porque yo haya sido tan inteligente y haya dicho, necesito creer en Jesucristo, necesito creer en Él. No, fue porque Él así lo quiso, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que recordamos, ¿verdad?, que solamente por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nuestros pecados todos han sido limpiados. No solamente los que hicimos ayer ni antier, sino los que estamos haciendo hoy, los que aún no hacemos, pero que vamos a hacer en el futuro. ¿Sí? Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hablábamos esta mañana también de que ya cuando nuestros pecados han sido perdonados, como todavía seguimos pecando, no debemos, pero porque nuestro cuerpo no ha sido redimido, el hombre interior, la persona que vive dentro de nosotros ha sido regenerada, pero no nuestro cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto todavía tiende a pecar. Aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que debemos de examinarnos a nosotros mismos. O sea, necesitamos confesar nuestro pecado, ¿sí? Porque si confesamos nuestro pecado, Jesucristo, que sigue intercediendo por nosotros, nos sigue ¿qué? Perdonando constantemente. Amén. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando
os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Los corintios no discernían bien esto, ¿sí? Tenían un desorden en cuanto a la cena del Señor, y eso es lo que habla ahí. Así que lo debemos de hacer ordenadamente y sabiendo el significado detrás de la cena del Señor. Ahora, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Pues aquellos que son creyentes, que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, y también que han obedecido a la otra ordenanza que es el bautismo, ¿sí? Para poder participar de la cena del Señor. Amén. Así que así es como una persona se puede salvar. Necesita creer que Jesucristo es Dios. Necesita creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio. No le podemos agregar y no le podemos quitar. Es el único medio de salvación. Y creer que Jesucristo resucitó. Y creemos que así como Él resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar. Amén. Así vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los elementos y a pasar a participar de la cena del Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos.